Ramiro Valdés Menéndez murió este domingo 21 de junio del 2026, 94 años, Día de los Padres. Y con él se fue que ningún decreto puede reemplazar, ningún ascenso militar puede sustituir, ninguna reforma económica le pudiera compensar a la dictadura de los Castros. Se fue la memoria institucional del aparato represivo cubano. Sí, porque Ramiro Valdés, para aquellas personas que probablemente los estén llorando y que no conozcan su historia, no era solamente un comandante histórico como dice la televisión cubana, era el arquitecto, el hombre que construyó el G2, el hombre que fundó el MININ, el hombre que diseñó la UMAP, el hombre que introdujo la tortura sistemática en los interrogatorios cubanos, el hombre que llevó el modelo represivo cubano a Venezuela cuando Hugo Chávez lo necesitó, el hombre que convirtió el internet en una jaula digital. Y murió en el peor momento posible para Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Porque mientras Ramiro Valdés es enterrado o lo van a cremar o sabrá Dios lo que van a hacer con él, más de 9.400 efectivos americanos siguen posicionados en el Caribe. Los militares siguen esperando la orden y la generación histórica de la Revolución Cubana, como dicen ellos, se redujo a 2 hombres. 2 hombres para enfrentar lo que viene. Quédate hasta el final, porque la historia de Ramiro Valdés no termina con su muerte. Termina con una pregunta que Raúl Castro no puede responder. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin, y si estás listo para lo que se viene, te voy a pedir por favor que continúes en este video hasta el final porque te va a sorprender todo lo que te vamos a contar. Así que dicho todo esto, comenzamos ya. El domingo 21 de junio de 2026, Miguel Díaz-Canel publicó un hilo de 3 mensajes en su cuenta oficial de la red social X. 3 mensajes para anunciar la muerte de un hombre que durante décadas fue el pilar más oscuro y más poderoso del régimen cubano. Y las palabras que eligió Miguel Díaz-Canel para describir a Ramiro Valdés dicen mucho más sobre el régimen que cualquier análisis político. La partida física del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente como la de un padre. Lo describió como una figura paterna, como alguien cuya autoridad era personal, íntima e irreemplazable. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la patria. ¿Discreta colaboración? Esas 2 palabras son la segunda parte y son la clave de todo, porque Ramiro Valdés no fue discreto en nada. Fundó el aparato represivo más sofisticado de América Latina, creó los campos de concentración de la UMAP, introdujo la tortura sistemática, llevó el modelo cubano a Venezuela y censuró la internet. Nada de eso fue discreto, pero Díaz-Canel lo llama discreta colaboración, porque lo que fue discreto no fue la obra, fue la forma en que se ejecutó la obra. En silencio, sin discurso, sin apariciones públicas, desde la sombra. Y cerró con: cada acto de la vida del comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al programa del Moncada. Fidelidad absoluta. Esa era la tercera parte y es la más importante para entender por qué la muerte de Valdés importa más allá de todo. Porque Ramiro Valdés llevaba meses ausente. Desde septiembre del 2025 no había aparecido en ningún acto oficial. En enero y febrero del 2026 circulaban reportes no confirmados sobre su hospitalización en estado grave. El 6 de junio, en un acto del 65 aniversario del MININ, la institución que él fundó, su ausencia fue notoria, que Díaz-Canel tuvo que rendir homenaje sin que él estuviera presente. ¿Cómo puede ser que el fundador del MININ esté ausente en el aniversario del MININ? Eso no pasó desapercibido para nadie que entendiera lo que significaba. Cibercuba lo documentó con precisión. Con el fallecimiento de Valdés, la generación histórica de la Revolución Cubana, como mismo ellos se llaman, se reduce a 2 figuras. Raúl Castro, de 95 años, y Guillermo García Frías. 2 hombres para sostener 67 años de revolución frente a lo que viene.
Ahora déjame hacer un paréntesis. Si estás viendo esto y no estás suscrito en este momento, activa la campanita, porque lo que viene ahora es la parte que el régimen no quiere que nadie analice. ¿Quién fue realmente Ramiro Valdés y qué se pierde con él? Esto es fundamental para lo que se está viviendo ahora con Donald Trump. Para entender por qué la muerte de Ramiro Valdés importa más allá de cualquier cosa, necesitan entender quién fue este hombre. No la versión oficial que Díaz-Canel publicó en X, la versión real, la que las víctimas conocen, la que el exilio documentó y la que la historia no puede ignorar. Ramiro Valdés Menéndez nació el 28 de abril de 1932 en Artemisa, lo que se conoce ahora. Creció en la extrema pobreza. Suelo de tierra, techo que dejaba pasar la lluvia y una madre que trabajaba de sol a sol para sostener a 5 hijos. Esa infancia no lo hizo empático, lo hizo calculador, lo hizo frío, lo hizo exactamente el tipo de hombre que un régimen totalitario necesitaba para construir su aparato de control. Participó en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Fue herido, fue capturado, fue encarcelado en Isla de Pinos. Fue expedicionario del Granma, fue uno de los 12 que sobrevivieron al desembarco inicial y en la Sierra Maestra fue designado segundo al mando de la columna del Che Guevara. Esa relación con el Che fue decisiva porque el Che era conocido por su severidad extrema, por su intolerancia a la indisciplina, por su disposición a ejecutar sin vacilación, y Valdés no solo resistió a ese mando, destacó bajo él. Y quiero que queden con esto porque esto va a ser muy importante, un tilincito más adelante para que ustedes vean que lo que dice Díaz-Canel de él es una mentira total. El 6 de junio de 1961, con apenas 29 años, Ramiro Valdés fue nombrado primer titular del Ministerio del Interior, el temido Minin. Y desde ese momento su misión fue solo uno: construir la jaula de la dictadura de los Castros. Con licencia para arrestar, matar, condenar sin juicios y fusilar sin pruebas. La Dirección General de Inteligencia con vínculos directos con el KGB soviético, la Policía Nacional Revolucionaria y por supuesto la Policía Marítima. Todo bajo su mando. Sí, él solo era el rey de todo esto. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre Ramiro Valdés lo describen como un represor, como un hombre cruel, como el símbolo de la brutalidad del régimen cubano. Y todo eso es verdad, pero no es la parte más importante de su historia. La parte más importante es esta. Ramiro Valdés fue destituido 2 veces, en 1968 y en 1985. 2 veces lo sacaron del poder. 2 veces parecía que su carrera había terminado y las 2 veces regresó. Pero ¿por qué el régimen que destituyó 2 veces no pudo prescindir de él? ¿Qué tenía Ramiro Valdés que ningún otro comandante de la dictadura cubana tenía? La respuesta a esa pregunta es lo que explica por qué su muerte en estos momentos específicos es mucho más duro para la dictadura cubana de lo que usted se imagina. Durante los meses finales de 1960 y hasta 1975, Valdés dispuso el desplazamiento forzoso de miles de campesinos de diferentes zonas rurales de Cuba, particularmente de la región montañosa del Escambray. Familias enteras arrancadas de sus hogares, trasladadas cientos kilómetros de sus lugares de nacimiento. Los tristemente célebres pueblos cautivos, que la dictadura cubana ha tratado de borrar, pero que nosotros lo mantenemos más vivo que nunca, como una de las barbaridades que hizo la dictadura de los Castro y que va a reescribirse en la nueva historia de Cuba cuando Cuba sea libre, independiente y democrática. En La Ceiba, en el Escambray, 19 hombres fueron ejecutados con una ametralladora de calibre 30, sin juicio, sin proceso, sin pruebas. Solo la convicción del ministro de que eran culpables era suficiente para condenarlos. Ramiro Valdés creó los campos de concentración en todo el país, más conocido como los MAP. La Sierrita, Arroyo Blanco, El Condado, instalaciones en zonas rurales donde los presos trabajaban de sol a sol sin remuneración, sin contacto con su familia, sin garantías legales de ningún tipo. Vaya, lo más parecido al tipo del bigotico que años antes había ejecutado lo mismo.
En 1965 llegó lo que muchos consideraban la obra más oscura. Como hablamos anteriormente, las unidades militares de ayuda de producción, la UMAP, los campos de trabajos encubiertos bajo la apariencia de un servicio militar obligatorio, cosa que después tuvieron que decir ellos de que era mentira, que en Cuba no se pasaba, y aquí te está hablando un testigo vivo de que en Cuba hay un servicio militar obligatorio hasta hoy en día que está reclutando a los cubanos para luchar en contra de los norteamericanos. Pero bueno, continuemos con nuestra historia. En la entrada de esos campos había un cartel y el cartel decía: el trabajo os hará hombres. Es decir, el trabajo os hará hombres. Esa frase evocada de forma inquietante es el eslogan que recibió a los prisioneros de Auschwitz. Y no fue una coincidencia, fue una declaración de intenciones. Entre 1965 y 1978, entre 25.000 y 40.000 hombres pasaron por esos campos. Homosexuales, testigos de Jehová, sacerdotes, jóvenes que escucharan rock, intelectuales incómodos, cualquiera cuya conducta no encajara en el molde llamado del hombre nuevo. 500 internos terminaron en hospitales psiquiátricos y 62 murieron a causa de las torturas. 180 se suicidaron. Entre los recluidos, para que ustedes vean cómo es la vida, estuvieron el cantautor Pablo Milanés, el futuro cardenal Jaime Ortega, el escritor Reinaldo Arenas, que relató lo vivido en su libro Antes que anochezca. Y Pedro Corso documentó los métodos de interrogatorio que Valdés introdujo en el sistema cubano, y cito textualmente: bajo la dirección de este individuo, es decir, Ramiro Valdés, se introdujeron los interrogatorios de tortura muy sofisticados. La aplicación del pentatotal sódico, cambios de temperatura, aislamiento prolongado y métodos psicológicos muy agresivos para desestabilizar al preso, entre ellos el electroshock. Pentotal sódico, electroshock, aislamiento prolongado, eso no es una brutalidad improvisada, eso es un sistema diseñado, implementado y supervisado por Ramiro Valdés. Esta misma persona en la que Canel está diciendo que hemos perdido a alguien muy importante, que era un padre como él. Por eso es que me da tanto genio pensar de que haya personas que todavía defiendan a Miguel Díaz Canel, porque si ese era tu padre, bueno, hijo de gato, caza ratón. En un momento dado, fue tal el volumen de la fuerza que necesitaban cientos de miles de hombres. Pero tú que nuestro adversario era nada más y nada menos que Estados Unidos. Eso ya afortunadamente se había hecho la campaña contra el analfabetismo. Se continuaban los planes de seguimiento. Había escuelas en todas partes. Y cuando ese sistema ya estaba consolidado en Cuba, Valdés lo exportó. Sí, no solamente se quedó en Cuba. En febrero del 2010 viajó a Venezuela como consultor del gobierno de Hugo Chávez, oficialmente para ayudar en la crisis energética. Es el que se asegura que la mayoría de los cubanos no tenga acceso a internet. Sí, Ramiro Valdés, el mismo que acaba de fallecer. El hombre que llevó el modelo represivo cubano a Venezuela. El hombre que convirtió el internet en una herramienta de control. El hombre que dijo que el internet era un potro salvaje que puede y debe ser domado. Ese hombre murió este domingo y Miguel Díaz Canel está muy triste por la muerte de este asesino y sicario. Y lo que queda es esto: Raúl Castro, de 95 años, imputado por asesinato y conspiración por matar a ciudadanos americanos por el gobierno federal de los Estados Unidos de América, declarado fugitivo de la justicia por Marco Rubio, con una acusación federal que el fiscal general dijo que van a hacer lo que sea posible para ejecutarlo. Y Guillermo García Frías, el otro sobreviviente, el último de una generación que bajó de la sierra con la promesa de refundar la revolución. Dos nombres, dos hombres para dirigir las Fuerzas Armadas Revolucionarias ante lo que el brigadier general Arthur Gaffer describió como una operación militar que los militares americanos están esperando para ejecutar. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre la muerte de Valdés concluyen lo mismo, que es el fin de una era, que la generación histórica se está extinguiendo, que es un momento simbólico para Cuba. Y esa conclusión es correcta, pero es la menos importante de todas las conclusiones posibles. La conclusión más importante no es simbólica, es operativa.
Ramiro Valdés no era solo un comandante histórico con valor simbólico, era el depositario de algo que no está escrito en ningún manual, algo que no se puede transferir con un decreto ni con un ascenso militar. Era el depositario de la memoria institucional del aparato represivo cubano, el arquitecto, el que lo creó todo y el que podía adaptar y podía hacerlo todo. Por ejemplo, en el canal Cuba Prohibida documentó algo sobre Valdés que es fundamental para entender lo que se pierde con su muerte, es decir, lo que pierde la dictadura de los Castro. Según múltiples fuentes, Ramiro Valdés nunca dejó registro escrito de sus operaciones más sensibles. Todo estaba almacenado en su memoria. Nombres, fechas, operaciones encubiertas, redes de informantes, métodos, contactos internacionales. Todo en su cabeza. Y ahora esa cabeza ya no existe porque acaba de fallecer. Y esa pregunta tiene una respuesta tranquilizadora para el régimen, porque la respuesta es nadie con la misma profundidad que Valdés. Los generales que lo sucedieron conocen los procedimientos, conocen los protocolos, conocen la estructura formal, pero la inteligencia operativa real, las redes de informantes, los contactos que no están en ningún expediente, los acuerdos que nunca se pusieron por escrito, eso se fue con él. Quiere decir que acaba de romper completamente una sinergia que ahora la dictadura de los Castro deben estar aterrorizados. Ok, déjenme mostrarle algo que los medios principales no están analizando con la profundidad que merece. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas fueron construidas por una generación específica, una generación que bajó de la Sierra Maestra, que combatió en Angola, que sobrevivió a la crisis de los misiles, que resistió el embargo durante décadas, una generación que tenía algo que los generales actuales no tienen, una supuesta legitimidad revolucionaria. Los generales actuales de la FARC no bajaron de ninguna sierra, no combatieron en ninguna guerra de independencia, fueron formados en academias militares, ascendieron por lealtad política, por conexiones familiares, por no haber preguntado, es decir, por no haber hecho preguntas incómodas. Y eso no los hace incompetentemente innecesarios, pero los hace fundamentalmente diferentes a la generación que construyó a las FARC. Y esa diferencia es importante cuando el ejército enfrenta una amenaza existencial. Ya ustedes saben lo que puede pasar, que la traición está en cualquier lugar. Y es que el brigadier general Arthur Garfield dijo que los militares americanos esperan la orden. The indictment of Raul Castro. We are now learning a new U.S. aircraft carrier is moving into the Caribbean among more U.S. pressure against the Cuban government. U.S. Southern Command posting this video of the Nimitz carrier strike group on X this Wednesday. Around the same time, murder charges against Raul Castro were announced. The State Department previously reported the USS Nimitz was in Rio de Janeiro to perform, quote, joint naval exercises with the Brazilian Navy 2 weeks ago. Que el punto de decisión ya existe, que el 26 de julio aparentemente podría ser el momento. Yo preferiría, por supuesto, el 11J. Para nosotros es mucho más simbólico. Y mientras eso ocurre, el ejército cubano está siendo dirigido por generales sin legitimidad histórica, sin la memoria institucional que, por ejemplo, Valdés se llevó consigo, sin los combustibles para sus vehículos militares gracias a las sanciones de Cupé, por eso es tan importante el parón que llevamos impulsando, y sin la red de inteligencia que Valdés construyó durante décadas y que aparentemente se llevó en su cabeza. Ahora podemos ver a Gaesa sancionado, el Minin sancionado, el Cupé sancionado, el petróleo venezolano cortado, el déficit eléctrico en récord, un ejército que vende pólvoras en el mercado negro porque no le pagan lo suficientes y un pueblo cubano todos los días en las calles creando una iniciativa que nosotros hicimos acá como la Fogata de la Libertad. No tienes que decir ni siquiera viva, no tienes ni siquiera que decir libertad, solamente prende la fogata y ya entenderemos tu mensaje. Aunque si prende la fogata y también dice libertad, para nosotros también va a ser fundamental. Y ahora, esta gente se encuentra sin el hombre que durante décadas fue el cerebro del aparato de la seguridad del Estado. Están totalmente desarmados, el pueblo cubano tiene riendas libres. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre la debilidad militar cubana concluyen lo mismo, que el ejército cubano no puede resistir una operación americana, que la asimetría de la fuerza es demasiado grande y que la resistencia sería mínima. Eso lo sabemos todo porque esta gente lo que están locos por comerse un sándwich, no por tirarle tiros a los que vienen a salvar. Esa conclusión
puede ser concreta. Pero hay algo que esa conclusión ignora completamente. Algo que Ramiro Valdés entendió mejor que nadie en Cuba. Algo que se fue con él. La resistencia de un régimen totalitario no depende principalmente de su ejército. Depende de su aparato de inteligencia, de su capacidad de infiltrar, de anticipar, de neutralizar amenazas internas antes de que se conviertan en amenazas externas. El ejército cubano puede ser inferior al americano en términos de armamento y entrenamiento, pero el G2, la seguridad del Estado que Valdés construyó, fue durante décadas uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados de América Latina. Más sofisticado que muchos países con 10 veces más el presupuesto de Cuba. Recordarle que eso mismo lo ha reconocido, si no miren todos los infiltrados y toda la red que tienen dentro de los Estados Unidos de América. Y ese aparato fue construido por Ramiro Valdés, el hombre que murió este domingo. Ahora, ¿puede el G2 funcionar sin la memoria institucional de su fundador? ¿Puede el aparato represivo cubano mantener su eficacia cuando el hombre que lo diseñó ya no está? Esa es la pregunta que Washington se está haciendo ahora mismo. Y la respuesta que llega va a determinar el timing de lo que le viene para arriba a la dictadura de los Castros. Ok, déjenme mostrarle algo que los medios principales no están conectando. La muerte de Ramiro Valdés no ocurrió en el vacío, ocurrió en el contexto de 5 elementos que, por supuesto, están convergiendo simultáneamente. Por ejemplo, Raúl Castro, de 95 años, imputado por asesinato. Guillermo García Frías, el único otro sobreviviente. Ramiro Valdés, muerto. La generación que construyó el régimen desapareciendo en el peor momento posible para ellos. Para nosotros es el mejor. Sin sucesor natural, sin transferencia de memoria institucional. Más de 9.400 efectivos americanos en el Caribe. La operación Southern Spear activa. Roosevelt Road operativa. Un general que dijo que los militares esperan la orden y el 26 de julio aparentemente es la fecha que está señalada para fuentes independientes. Pero yo no creo en eso. Yo creo que va a ser mucho antes. Gaesa sancionado, mini sancionado, el petróleo cortado, el déficit eléctrico récord. El conglomerado militar Gaesa, su directora la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa minera Moa Níquel S.A. son las 3 primeras inclusiones este jueves en una lista de sancionados tras la orden ejecutiva anunciada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, que persigue castigar a quienes realicen negocios con ellos por estar vinculados a la represión en Cuba y a las amenazas contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El riesgo de mantener conexión con cualquier empresa o entidad vinculada con Gaesa es tan elevado que pudiera cerrarle las puertas a cualquier socio extranjero de los cubanos. Un ejército sin combustible, un régimen que aprobó más de 170 medidas en pánico, como los economistas califican como un intento de ganar tiempo. Aunque Washington ya escribió y dijo, el Departamento de Estado dijo que no cree en ninguna de esas medidas porque ellos saben el fraude que hay detrás de todo esto. Raúl Castro imputado, declarado fugitivo, el fiscal general Todd Blanche diciendo que va a hacer todo lo posible para traerlo a Estados Unidos, los informes del síndrome de La Habana revocados, la justificación legal para actuar más sólida que nunca ha tenido los Estados Unidos de América. Y si a eso le suma 1.311 manifestaciones solamente en mayo, la fogata de la libertad en el Verado, cacerolazos en 12 municipios, un pueblo que ya no tiene miedo y un aparato de seguridad que perdió a su fundador. Nos vamos ahora hasta Cuba. Se vivió una nueva noche de protestas por los apagones. Se están viendo aquí las calles en La Habana. Aquí lo tienen. Cientos de personas bloquearon el paso con lo que tenían en la mano, quemaron basura, golpearon cacerolas. Es la protesta más grande desde que comenzó esta crisis energética. Más temprano, el ministro de Energía del régimen había dicho que se habían quedado sin diésel, que no les quedaba una gota, también que la red eléctrica había entrado en estado crítico. Por cierto, en el momento en que el MAS lo necesitaba, el cerebro de la dictadura de los Castro, del aparato represivo de la dictadura de los Castro, acaba de morir. 5 vectores convergiendo simultáneamente en el centro de esta convergencia. Un régimen que acaba de perder al hombre que durante 60 años fue su centinela más antiguo y más duradero, y por supuesto, el más despiadado. Ramiro Valdés construyó la jaula y se fue sin dejar a nadie en el plano completo, aunque se fue sin pagar.
hubiera gustado verlo en la cárcel, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Quiero decirles algo que no siempre digo en este canal. Cuando Ramiro Valdés murió este domingo, el régimen cubano lo describió como un padre, como un ejemplo de consagración a la patria, como un hombre de fidelidad absoluta. Y para el régimen, todo eso es verdad. Para todos los presos políticos, para todos los torturados, para toda la gente que ha sufrido del aparato, Ramiro Valdés fue el arquitecto del sistema que los abandonó. Del sistema de 1000 presos políticos que pasaron por las cárceles que él diseñó. Ramiro Valdés fue el hombre que construyó las celdas para los 180 hombres que se suicidaron en la OMAP. Ramiro Valdés fue el hombre que firmó su internamiento. Sabemos que Ramiro Valdés murió el 21 de junio del 2026 a los 94 años. Eso es un hecho documentado. Qué lástima que no se haya hecho justicia. Pero también sabemos que con su muerte la generación histórica de la Revolución Cubana, como mismo ellos se llaman, se reducen a Raúl Castro y Guillermo García Frías. Eso es un hecho también documentado. También sabemos que Valdés fue el fundador del GEDO, del MININ, de la OMAP, el pionero de la censura digital en Cuba, que llevó el modelo represivo cubano a Venezuela, como te explicaba anteriormente. Quizás hagamos un video con respecto a eso para que la gente lo conozca. Que nunca dejó registro de sus operaciones más sensibles. Eso es un hecho documentado. Es decir, es un fact check. Y también sabemos que mientras más soldados hay ahí ahora mismo, mientras más protestas ocurren dentro de la isla de Cuba, era cuando más hacía falta un Ramiro Valdés. Tipo que tuviera exactamente la maldad para poder aplacar lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles cubanas, noche tras noche, haciendo la fogata de la libertad, como nosotros lo estamos describiendo aquí y como lo impulsamos desde nuestra plataforma. Pero hay algo más. Algo que este video quería llegar desde el principio. Algo que la muerte de Valdés revela sobre el momento en que vivimos. Ramiro Valdés fue durante 60 años el seguro de vida del régimen cubano. No porque fuera invisible, no porque fuera invencible, sino porque sabía demasiado, porque tenía en su memoria lo que nadie más tenía. Porque mientras él viviera, el régimen tenía acceso a inteligencia operativa que ningún manual podía reemplazar. Ese seguro de vida de la dictadura cubana acaba de vencer. Es decir, el hombre acaba de morir. Las aulas que Valdés construyó siguen en pie. Los muros siguen ahí. Las celdas siguen ahí. El G2 sigue operando. El MININ sigue funcionando. Pero el hombre que sabía exactamente cómo cada pieza encajaba con los demás ya no está. Y eso en el momento en el que el cerco se cierra desde 5 direcciones simultáneas es una vulnerabilidad Washington no va a ignorar. Y esas, mis hermanos, son muy buenas noticias. Por eso les pido que compartan este video, no por la vista, sino porque el pueblo cubano tiene derecho a saber que el hombre que construyó el sistema que los oprimió durante 60 años sin rendir cuentas, sin enfrentar al tribunal, sin responder por los 180 suicidios en la OMAP, sin responder por los fusilamientos sin juicios, sin responder por las torturas en Villa Marista, se acaba de partir. Compártela ahora en todas tus redes sociales. Además, te voy a pedir que si no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita, porque cuando llegue la orden de que los militares americanos están esperando, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Porque te estoy contando el fin de la dictadura de los Castro en tiempo real. Aquí, en nuestra plataforma, en nuestro ecosistema del mundo de Darwin. Ahora, antes de irme, quiero escucharlos a todos ustedes porque para mí eso es fundamental. Ramiro Valdés nunca dejó registro escrito de sus operaciones más sensibles. Todo estaba en su memoria. ¿Creen que el G2 y el aparato de la seguridad cubana puedan mantener su eficacia operativa sin una memoria institucional? ¿O creen que su muerte crea una vulnerabilidad real que Washington puede explotar? La otra pregunta que te voy a hacer. Valdés fue destituido 2 veces y las 2 veces regresó porque el régimen no podía prescindir de él. Ahora que murió, ¿creen que hay alguien dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias capaz de llenar ese vacío? ¿O creen que ese tipo de figura ya no puede existir en el régimen actual? Y la otra pregunta que te voy a hacer es, Ramiro Valdés murió sin enfrentar ningún tribunal, sin responder por la OMAP, por los fusilamientos, por las torturas, por los pueblos cautivos. ¿Creen que algún día habrá justicia para las víctimas del sistema que él construyó?
¿O creen que la impunidad en el destino inevitable de los arquitectos de la represión de la dictadura cubana en Cuba? Quiero leer cada uno de sus comentarios, porque este debate no termina aquí. Termina cuando Cuba sea libre. Termina cuando las víctimas de Ramiro Valdés tengan la justicia que él nunca enfrentó. Mi nombre es Darwin Santana, este es nuestro ecosistema del mundo de Darwin, así que nos vemos en un próximo video.